La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Por eso es un periodo de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. Da comienzo el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección. Es el punto culminante de todo el año litúrgico. Además de los actos celebrados en los templos, diversas manifestaciones populares tienen lugar durante la Semana Santa en todo el mundo, destacando las procesiones que se organizan en muchos pueblos y ciudades. El origen de la Semana Santa comienza realmente como parte de la Pascua judía, ya que Cristo fue crucificado y resucitó durante la semana en la que se celebra dicha Pascua. Los cristianos realmente creen que Cristo es el Cordero de Pascua del que se habla en Éxodo, porque Él mismo se convirtió en el sacrificio perfecto, sin pecado, por los pecados de todo el mundo. Los judíos que decidieron seguir a Cristo entonces honraron este día en los años sucesivos durante el tiempo de la Pascua judía. Pero mientras el cristianismo se extendía por las naciones no cristianas, la celebración de la Semana Santa fue combinada gradualmente con los ritos de primavera paganos. Las celebraciones modernas son el resultado de este compromiso. Voy a hablar de la Semana Santa en Almería antes de la guerra. Cofradía y Hermandades. Una de las más antiguas es la Hermandad de Nuestra Señora del Mar. Fundada en 1520, la Hermandad de la Virgen del Mar es la patrona de Almería desde finales del siglo XVII. Esta celebra culto en recuerdo de su aparición en las costas de Torregarcía, que fue el 22 de diciembre. También el segundo domingo de enero, la hermandad organiza la tradicional romería de la Virgen del Mar, trasladando la imagen de la patrona desde su santuario a la ermita de Torregarcía. También cabe mencionar la Hermandad Penitencial de la Soledad. Se creó en 1772 y reside canónicamente en la iglesia de Santiago Apóstol de Almería. De este siglo también destaca la Hermandad de la Escuela de Cristo, que fue creada para promover y superar la propagación de la fe en nuestro Señor Jesucristo y el amor a la Virgen María a través del culto y la veneración. Crisis. Durante la crisis social y económica del siglo XIX, las hermandades sufrían consecuencias más aún con la desamortización de Mendizábal, que hizo que la iglesia ermita pasara a ser propiedad de la Diputación Provincial. Recuperación. Las imágenes de estos edificios se guardaron en otra iglesia, extinguiéndose todas las hermandades. En la etapa republicana las cofradías desaparecen, pero empiezan a reaparecer nuevamente en 1918. Al proclamarse la Segunda República en 1930, vuelve la crisis cofradiera, manteniéndose solamente la procesión del Vía Crucis del Santo Cristo de la Escucha. Iniciado el siglo XVII, Almería necesitaba ayuda de la Iglesia para su subsistencia. Epidemias, terremotos, sequías e inundaciones han provocado la pérdida de archivos sobre este milenio. En el siglo XVIII cabe destacar hermandades como la Escuela del Cristo y la Dolorosa. A principios de este siglo existió en la iglesia de Santiago una imagen de una Dolorosa, que pasó a ser custodiada por una orden de tercera de los poderes servitas en 1768. En 1772 se crea la Hermandad de la Soledad, con salida el Viernes Santo. En el siglo XIX destacamos la crisis que atraviesa el antiguo régimen, que hace que las cofradías sufran las consecuencias de ello. Por aquel entonces, las desamortizaciones afectaron los conventos como el de San Francisco o Santo Domingo. Parroquias como Santiago, San Pedro y San Juan pasaron a manos del ejército y las ermitas fueron cerradas. La Virgen de los Dolores es de principios de este siglo y en el año 1982 fue convertida en la Virgen de la Paz. La Hermandad de la Soledad dejaría de salir y volvería a hacerlo en el año 1862. Diversos acontecimientos como el movimiento revolucionario o la proclamación de la República provocaron que la Almería cofrade quedase sumergida en una crisis. Pero las instituciones de la época parecían estar por la labor de recuperar toda manifestación religiosa y cultural. A partir del 1900 se irán refundando varias hermandades disueltas en el siglo XIX, pero durante la Guerra Civil es destruida buena parte del patrimonio cofrade. Periodo de 1940 a 1978, del auge de posguerra a la crisis durante la época de transición. Puesto fin a la tristemente recordada guerra civil, se origina una nueva etapa de confesionalidad del régimen político. De tal forma, el deseo de recuperar las procesiones de Semana Santa, ya que se estiman a las cofradías como elementos propagandísticos del sistema. A partir de ahora proliferará la fundación en algunos casos y reorganizaciones en otros de distintas hermandades y fruto de este afán por reactivar estas manifestaciones la reposición de enseres y esculturas procesionales, para lo cual se confía en artistas locales o con residencia en Almería, así como a otras foráneas, principalmente de la urbe granadina y sevillana. Así, en 1940 se reorganiza en la parroquia de San Sebastián la Cofradía de la Soledad, cuya hermandad no volvería hasta su anterior sede canónica de Santiago Apóstol hasta 1961, debido a un incendio surgido en el citado templo. En 1941 se constituye la Congregación de Nuestra Señora de la Angustia y del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.
Esta congregación, creada en principio como Hermandad de Gloria, fue fruto de la unión de la nueva Hermandad de las Angustias con la Congregación de la Buena Muerte, fundada en 1911 y que había suspendido su actividad en 1931. Su primera salida procesional como corporación penitencial la realizó en la Semana Santa de 1951 con la Virgen de las Angustias, Misterio de la Piedad. La madrugada del jueves a Viernes Santo de 1942 volvió a ser testigo del fervoroso Vía Crucis del Santo Cristo de la Escucha. Por otra parte, la Hermandad del Santo Sepulcro es reorganizada en San Pedro Apóstol en el año 1942, aunque no hizo estación de penitencia hasta el viernes de 1945. En 1943 vuelve a organizarse la Hermandad del Encuentro en la iglesia de San Sebastián. En mayo de 1944, y gracias al empeño del sevillano de Castilblanco de los Arroyos, Juan Fenoy López, es creada en San Sebastián la Hermandad de Banca y Bolsa, hoy Cofradía del Amor. Igualmente, en 1944, en la Catedral fue creada la Hermandad de los Estudiantes, efectuando su primera salida procesional en 1945, con solo el misterio de la oración en el huerto. En el seno de la organización sindical es fundada en la franciscana Iglesia de San Agustín en el año 1946 la Hermandad del Silencio, llevándose a cabo su primera salida procesional el Jueves Santo de 1948. Un año después se incorporaría el Misterio del Descendimiento, obra póstuma del granadino Eduardo Espinosa Cuadros. Rememorar de esta hermandad que desde mediados de los años 50 hasta finales de los 60, la imagen de la Virgen del Consuelo, enlutada y acompañada única y exclusivamente por mujeres. Fruto del enorme crecimiento emergido en el concierto cofradiero es la creación de la agrupación de cofradías en el año 1947 como institución aglutinadora de cofradías y hermandades de penitencia. Dicha institución fue instituida el 19 de febrero del mencionado año. En la iglesia de San Sebastián, la Hermandad de la Burriquita en el año 1948 fue reorganizada y en ese mismo año sería un niño quien iría montado sobre una borriquita debido a la falta de imagen que procesionar. En 1948 se organizó también en San Sebastián la Hermandad de los Escautivos, cuyo misterio del prendimiento de Jesús, compuesto por las efigies de Jesús, San Pedro, 2 soldados romanos y Judas Iscariote, fue tallado por Jesús de Percébal. En 1950 se incorpora al cortejo la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo de Medina, talla mal atribuida a Jesús Navas Parejo, pues detenta rasgos evidentes de la escuela levantina. 6 años más tarde lo haría la imagen de Nuestra Señora de la Merced del escultor extremeño y afincado en la ciudad de La Giralda, Enrique Pérez Comendador. Este auge de la posguerra se extendió hasta el final de la dictadura, produciéndose una nueva crisis durante la época de la transición española que provocó la desaparición de todas las hermandades, a excepción de los Estudiantes, Banca y Bolsa, El Silencio y la Soledad, si bien estas 3 últimas, aunque mantendrían sus juntas de gobierno en activo, no procesionarían durante varios años. Llegada la época de los 60, se dio paso a una época premonitoria de lo que sucedería en lo sucesivo. Está claro el dinamismo de las hermandades hasta finales de los años 50, que empezó a debilitarse. Surgió una etapa de inestabilidad que culminó con el definitivo quebranto del año 70. La Hermandad de los Niños Hebreos modificó su salida de la mañana y de la tarde de Domingo de Ramos a la tarde. La Angustia cambió el jueves por el viernes. Debido a las dificultades económicas y la falta de recursos materiales, el misterio de la entrada triunfal en Jerusalén, entronizado en 1966 sobre la anda del Cristo del Amor, dejó de procesionar. Por su parte, los cautivos se vieron en la necesidad de suspender los desfiles de 1966 y 1967, algo similar que ocurrió a la Cofradía del Encuentro. Al iniciarse la década de los 70, los problemas se agudizarían hasta el punto de que la agrupación de cofradías vio mermada su continuidad. Fueron tiempos difíciles donde el interés por las manifestaciones populares iba menguando. Titulares de prensa como Fervor y Magnificencia en los desfiles procesionales almerienses pretendían cubrir la situación real. De los comienzos de esta segunda etapa,
hemos de destacar las gestiones realizadas para la adquisición de los pasos en seres de la extinta Semana Santa de Melilla, la recuperación del pregón oficial en 1979, nueva edición del cartel oficial en el mismo año, la organización del desfile procesional de la borriquita en 1980 y, por supuesto, la salida del resucitado en 1980. El quebranto pasionista en 1979 arrancaron el Domingo de Ramos, día 8 de abril. Alcanzados los años 80, se daría paso a un periodo de auge sin precedentes en la Semana Santa en nuestra tierra. Los claves de este desarrollo se debieron principalmente al acercamiento de la juventud al mundo de la piedad popular. En este año salieron prendimiento, encuentro, silencio, santo entierro, soledad, amor, angustia y niño hebreo. En la actualidad, de los años 80 hasta nuestra actualidad, el número de fraternidades ha experimentado un notorio aumento, añadiéndose así el perdón, la cena, Macarena, coronación, estrella, pasión, gran poder, caridad, rosario del mar, los ángeles y unidad, teniendo así una Semana Santa con casi 25 hermandades y teniendo una gran Semana Santa para ser como es.